elefante en la sala, un podcast de Racismo MX. Hola, ¿cómo están en este nuevo episodio de El elefante en la sala? Bueno, es que Cali no se sabe cuál es la dinámica, pero mis amigas que están aquí arriba de mí está Otto y de este lado arriba de Carla está Ángeles. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigas? Muy bien, ¿Qué ¿y onda? tú? ¿Qué onda? ¿Y ustedes? ¿Qué Bien. Ay, tal? muy bien. Aquí en esta nueva dinámica que tenemos de podcast y el día de hoy tenemos a una gran invitada, amiga, hermana y todo lo que ustedes quieran. Y ella es Carla Escofié, aplausos. Bienvenida, Carla. Bienvenida. Bravo. Oye, bueno, no sé si se quieren presentar, amigas, que siempre se presentan. A Ángeles, ver, vas, Otto. Ángeles. Bueno, hola a todas, todos. Yo soy Ángeles. Yo soy coordinadora de investigación en Racismo MX. Y bueno, pues feliz de estar acá y de compartir también con Carla en esta nueva dinámica va a ser nuestra primera invitada, ¿no? De esta nueva temporada. Yo soy Otelo Castillo. Aquí saludos desde la península hasta donde estamos virtualmente en la nueva dinámica. Coordino la parte de educación y ahorita las fiestas virtuales de Racismo MX. Oigan, y abajo de mí, ¿quién está? Nuestra querida Marisol. ¿Quién es Marisol Aguilar? Coordinadora de programas en Racismo MX. Y bueno, queríamos presentarte y decir como ella estudió y de la maestría y no sé qué, pero mejor cuéntanos tú quién es Carla Escofié y de qué la armas. Bueno, yo soy abogada, pues me he especializado en derecho constitucional, pero particularmente he estado trabajando temas de derecho a la vivienda y derecho a la ciudad. He hecho activismo, he llevado casos de litigio estratégico, doy clases en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y pues he trabajado con Racismo MX en distintos proyectos y en distintos momentos. Súper. ¿Qué opinaban, amiga? Oye, yo tengo una pregunta. ¿De dónde surgió el interés, Carla, del derecho a la vivienda? Porque nadie, o sea, nadie en México, o sea, yo no sabía y de pronto, ¡plum! Ya tú, pues, con todo el trabajo que has hecho y esfuerzo, te has posicionado como la experta, la que tiene esta expertise en vivienda, pero ¿cómo surge el interés por este derecho? Bueno, te agradezco las inmerecidas palabras, pero realmente, o sea, es un tema que mucha gente ha estado trabajando a lo largo de las décadas. Quizá un granito de arena que puse fue que empecé a hablar de eso en redes sociales, como digamos, más con los formatos, esquemas que actualmente se utilizan en redes sociales, pero o sea, no es que sea un tema nuevo, ¿no? ¿Y por qué decidí meterme al tema? Pues desde que entré a la carrera empecé a vincularme con organizaciones de derechos humanos en Yucatán, de donde soy originaria, particularmente una que se llama Indignación. Y pues allá veíamos distintos casos de derechos humanos, principalmente de pueblo maya, de género. Y en todos esos casos me fui dando cuenta que siempre había un factor relacionado con la vivienda. O sea, de repente veía Sí. casos en los que desalojaban a población maya porque iban a construir un fraccionamiento de lujo, o este clásico problema de mujeres que quieren salirse de la casa del agresor, pero les da miedo enfrentar una situación de calle. Entonces me fui dando cuenta que el factor de vivienda era algo como muy relevante, pero veía que al menos en mi entorno no se hablaba de eso. Y pues me fui metiendo el tema, luego me tocó presentar una primera demanda sobre eso. Con el paso de los tiempos me fui metiendo a eso, ¿no? De hecho, o sea, Marisol hace años que la conozco y me acuerdo que hace fácil como, no sé, 7 años le dije que me interesaba el tema de vivienda, pero que no veía como cómo trabajarlo o si era algo que podría realmente como dedicarme y dedicarle tiempo, etcétera. Y realmente fue como poco a poco a lo largo de los años que se fue como, pues fue dando forma y poco a poco me fui metiendo más en el tema. Súper. Órale. Me encanta. Bueno, pues como entonces ya se dieron cuenta, vamos a hablar un poco sobre el derecho a la vivienda y qué relación tiene este tema con el racismo, ¿no? Que es también el tema que a nosotras como organización nos interesa mucho ver, y más por la coyuntura y el contexto que ya sabemos que estamos viviendo en México con diversas manifestaciones
y opiniones, ¿no? Que hemos visto en redes sociales, etcétera. Y bueno, no sé si tú, Ángeles, quisieras preguntarle algo, nos vamos ya directo al derecho a la vivienda y racismo. Pues ya vámonos directo, ¿no? Para que ya nos cuente de su trabajo y que los ¿Qué es el vínculos derecho con a el la Autora, racismo. Vamos a autora de... preguntar primero. ¿O qué onda? No, no, o sea, yo iba a decir, Ma es autora de 2 libros buenísimos. El México sin techo, consíganlo. Ma, está País sin No, techo. país buenísimo. sin techo. País sin techo. Ahí sin techo. Bueno, la primera pregunta, y básica como para empezar a comprender este tema, ¿no? ¿Qué es el derecho a la vivienda? Bueno, el derecho a la vivienda es el derecho que tenemos todas las personas a habitar un espacio en cualquier modalidad de tenencia, es decir, puede ser en compra, pero puede ser en arrendamiento, puede ser mientras vives en casa de tus papás, en lo que te independizas, o cuando eres niña, niño, niñe, puede ser a través de cualquier otro esquema, como una casa prestada, etcétera, e incluso un refugio temporal, como son los refugios para mujeres víctimas de violencia. Cualquier cosa o cualquier modalidad que te permita habitar un espacio de manera permanente o temporal y que evite una situación de calle. Eso es el derecho a la vivienda. Oye, y he visto que en algunos espacios has señalado a lo mejor que por ahí hay decir vivienda digna, tiene sus Sí, de hecho, justo cosillas. por allá va la reflexión con el tema del racismo, porque el problema de el concepto de dignidad humana normalmente nos enseñan que es la base de los derechos humanos, ¿no? El problema es que actualmente está muy cuestionado por varios aspectos, pero particularmente en el tema de vivienda, es que a lo largo de la historia, particularmente en México, el gobierno entendió esto de la vivienda desde una lógica de la dignidad objetiva, perdón. Es decir, como desde esta lógica, bueno, pues todas las personas tenemos la misma dignidad, entonces tenemos las mismas necesidades y la misma forma de solucionar esas Claro. necesidades. Ujú. Entonces empezaron Claro. las políticas de vivienda homogéneas, que tuvo muchos efectos, pero particularmente en pueblos originarios, en pueblos afrodescendientes. Lo que generó es políticas de vivienda en las cuales pues se iba desplazando los modelos autóctonos de Ujú. habitar Ujú. para imponer una perspectiva meramente occidental de la vivienda, ¿no? Sí, claro, es un poco también cuando hemos repetido muchas veces sobre las mujeres no somos un monolito y entonces a todas nos traten por igual, ¿no? Y no son las mismas necesidades que va a tener Elon Musk, ¿no? Que a lo mejor yo, en la Ciudad de México. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, y la otra pregunta también importante que por acá habíamos reflexionado ayer sobre un poco qué queríamos, ¿no? Preguntarte sobre todo para que no fuera una plática repetitiva como a lo mejor lo hemos visto en otros espacios, sino, entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener una vivienda y tener una propiedad? Bueno, como Que mencioné, eso lo dicen siempre, ¿va? Ujú. Eso lo dicen siempre, que, es que ahora tienes que dar casa a todo mundo. Es la crítica. sí, o sea, justamente la propiedad es una modalidad para garantizar el derecho a la vivienda, ¿no? Pero realmente pueden haber otras modalidades. Por ejemplo, una persona que renta el lugar donde vive está ejerciendo su derecho a la vivienda allá. No es propietaria del espacio, pero lo ejerce de manera Ujú. temporal. Entonces, por ejemplo, ¿qué implica para una persona inquilina el derecho a la vivienda? Implica cosas como, por ejemplo, que se le permite hacer uso del espacio mientras esté allá en el contrato, que no se le desaloje forzadamente, que se le dé un contrato por escrito. Por Claro, sí, ejemplo, súper cuando una persona que renta no tiene un contrato por escrito, se le está violando su derecho a la vivienda porque se le está violando el aspecto de certeza jurídica, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué es lo más raro que te has encontrado en un contrato de esos de que te hayan contado, pues, ¿no? No, digo, a mí alguna vez me contaron que hasta pedían una mujer soltera, ¿no? Sí. Porque casada, O sea, bueno, de entrada muchas veces no están en contratos porque justamente en México un problema es que cerca del 58% de los arrendamientos no tienen contrato por escrito. Pero Órale, es un sí, ¿no? sí, 58%. A la mucho. media nacional es, digamos, como el porcentaje a nivel nacional, varía un poco dependiendo de los estados, pero es 58%. Y acá en Ciudad de México sí me he encontrado con muchos casos de requisitos abusivos que tienen que ver con racismo, no discriminación. Por ejemplo, desde que no se aceptan mujeres solteras, porque pues si no hay un hombre que te está pagando la renta de dónde lo vas a sacar tú, etcétera.
pero también, por ejemplo, que no permitan rentarle o que viva gente en el departamento a personas que sean de determinadas alcaldías de la Ciudad de México o del Estado de México, o que sean de ciertos estados, o por ejemplo, que exigen una selfie de todas las personas que van a vivir en el lugar para ver si corresponden con el perfil, entre comillas, de la colonia. No, ese tipo de requisitos. Cierta funcionaria alguna vez puso en Twitter que no le podían rentar o no encontraba un departamento para vivir acá porque la acababan de nombrar en este cargo porque era indígena. Que ¿Ah, sí? los lugares a donde iba a tener entrevistas para buscar un lugar en donde vivir, cuando se enteraban que era indígena, pues no. Sí, de hecho también ha habido mucho de eso, tanto en la renta, pero incluso en cuestiones vecinales. O sea, vecinos que Sí, protestan porque llega a vivir personas indígenas a la colonia, que porque no es sí. una colonia para indígenas, por ejemplo, ¿no? Y eso pasa mucho acá en Ciudad de México. Qué fuerte. Pasa mucho. Está el caso de Matilde Ricardo, que es esta mujer indígena que estaba con otras dos personas en este lugar, Casalam, estaban comiendo y todo, y es que le dicen, no, es que tú no puedes comer acá y la mandan al baño de mujeres. Y luego resulta que Matilde Ricardo dice, es que yo vivo acá en la Roma, en la colonia Roma, y que ella relataba cómo los vecinos del edificio le decían, hasta hacían cartas para que la administración la sacara, no le renovara contrato. Más está fuerte eso. Súper fuerte. Qué mal. Pero Sí. bueno, oye, y el racismo, o sea, históricamente seguro, como tú ya lo estás contando, hay diversas manifestaciones sobre esto, ¿no? Pero ¿qué es el redlining? El redlining es una forma de racismo en la vivienda y en el urbanismo, que surge este nombre por este contexto en Estados Unidos, en el cual el gobierno tenía unos mapas que se dividía la ciudad por colores, ¿no? Amarillo, verde, rojo, etcétera. Entonces, dependiendo del color de la zona, era si era una zona para gente de color de tono negro, por ejemplo, personas afrodescendientes, o para personas latinas, o si era mayoritariamente de personas afrodescendientes con algunas personas blancas, o si era una zona exclusivamente para gente blanca, ¿no? Esto no era algo implícito, no era un caso de discriminación como implícita que, no sé, activistas empezaron a decir, si lo analizas, el impacto, no, o sea, esto era algo de manera expreso, de manera, digamos, aceptada, de manera expresa y literal, el gobierno lo utilizaba para eso. ¿Por qué? Porque consideraba que era importante para la economía del país que pues hubiera esta división porque la presencia de personas no blancas afectaba el precio de las viviendas. Entonces, dependiendo de estos colores en los mapas, era dónde podías vivir. Y así se construyeron y desarrollaron varias ciudades como Los Ángeles, como Nueva Orleans, varias ciudades de Estados Unidos. Y hoy cuando hablamos, por ejemplo, de los famosos guetos, entre comillas, de estas zonas, de estos vecindarios de personas afro-latinas, pues no son accidentales, o sea, porque hay estas zonas de exclusión, la respuesta es que viene de esta época, ¿no? Entonces esta política se le conoció como el redlining. Igual que, por ejemplo, no sé, en Ámsterdam y en otros lugares donde, digo, ahorita es una zona, ¿no? El Red Light District, que es una zona con muchos turistas, etcétera, pero lo que atrae para esa zona, pues son precisamente, casi la peligrosidad y esas cosas que están criminalizadas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita me cayó el 20 porque no tenía ni idea. Espero que en México, en la Ciudad de México, si eso está marcado en algún lugar, pues comencemos a quitarle esos colores que a lo mejor pueden seguir siendo causas, ¿no? De los estereotipos, prejuicios y de seguir pronunciando este tipo de discriminaciones. Pero no sé ustedes, amigas, ¿qué más? Ángeles. Oye, Carla, pero ahora que hablabas del redlining, ¿no? Como esta manifestación del racismo en las ciudades en Estados Unidos, que digamos que había como esta división tan tajante de personas afrodescendientes, afroamericanas, latinas y personas blancas, ¿no? Pero sabemos que el racismo en las ciudades latinoamericanas pues se manifiesta de manera diferente, ¿no? No, quizás no hay como una segregación tan explícita, las identidades no son tan explícitas. ¿Tú dirías que el redlining se manifestó también en las ciudades latinoamericanas como tal, como políticas de división de sectores de la ciudad
porque es posible ver, ¿no? Es posible ver esas divisiones en ciudades como Monterrey, ¿no? Como en Ciudad de México, pero la duda aquí es, ¿fue por redlining? ¿Fue por otros factores? ¿Fue por otras circunstancias? No sé cómo lo ves. Bueno, es un poco complicado porque sí que hubieron procesos en los cuales de manera deliberada se seleccionaba dónde podían habitar ciertas personas. Por ejemplo, todo este proceso de los famosos barrios indígenas, que hay mucha discusión histórica sobre si fueron o no algo positivo durante la colonia. Y digamos que sí han habido algunas políticas o situaciones, por ejemplo, entiendo que en la historia de Coyoacán justamente hubo como algo similar, que no sé si lo podamos llamar redlining por varios aspectos. Uno, por el anacronismo, o sea, que tanto podemos usar un concepto desarrollado en el siglo XX para describir cuestiones que ocurrieron antes, pero sí que han habido ciertas decisiones más deliberadas que otras, otras más implícitas, de cómo se han ido construyendo las ciudades y de cómo ciertos barrios y ciertas zonas son específicamente para ciertos grupos de personas, para ciertos perfiles, para ciertas tonalidades de piel, etcétera, ¿no? Y esto creo que se ha marcado más, sobre todo a partir de los procesos de industrialización de nuestras ciudades, ¿no? Donde las famosas colonias obreras, por ejemplo, era una forma de garantizar que la mano de obra de las fábricas estén en ciertos espacios de las ciudades para que la gente blanca de otro cierto nivel económico y otro tipo de actividades económicas pues tengan pues, otras zonas con otros servicios, con otro tipo de acceso a la ciudad. Ya, o sea, también digamos que se manifestó, pero por distintas, digamos, procesos, ¿no? O sea, digamos que han habido procesos análogos, no te Ya, sabría ok. decir exactamente. Sí creo que han habido procesos históricos que podríamos catalogarlos como redlining, pero más allá de eso usar el término no, lo que sí creo es que podemos decir que en general, en términos generales, en América Latina y en México sí ha habido una segregación urbana con base en, pues, en elementos de racialización, ¿no? De tono de piel, de origen étnico, etcétera. Ya, O de súper. estratificación. O sea, porque pienso por ejemplo, en Mérida, como este nuevo sistema de transporte, el Vaivén, tiene más, Ángeles, no sé si lo has visto, Ángeles de Mérida. Es así, tiene así la parada de autobuses hasta para conectar a iPhone y todo en la zona norte de la ciudad, que es donde viven las personas asociadas a la blancura y blanquitud, pero la parte que está cerca del sur, Canacín y todo eso, es solo un letrero que dice Vaivén, no tiene ni parada de sol. Y lo pensé ahorita también en esto de urbanismo. ¿Sabes qué? En Marisol me lo contó Ángeles, que es lo de Santa Fe, que en Santa Fe, allá en la Ciudad de México, no llega el metro y que es Bueno, porque no, la es gente... que allá el problema, bueno, cuando yo estudiaba, hace muchos años, ¿verdad? Ay, yo recuerdo que hubo varias veces como esta oportunidad del gobierno de querer expandir una línea del metro que subiera hasta Santa Fe, ¿no? Y obvio, o sea, hay una parte, pues, en donde muchas personas necesitan subir para trabajar por allá, ¿no? Y recuerdo que era una cantidad de manifestaciones de las personas que vivían ahí para evitar que hubiera ya un metro, pero en realidad es que las respuestas, los motivos, la justificación era, no queremos que haya un metro porque va a haber más delincuencia, va a haber gente extraña, rara y demás cosas racistas para que les damos esta facilidad de subir a estos lugares que son exclusivos y muy fifís, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí está simplemente muy clara la evidencia, ¿no? De que el racismo es parte también de la vida cotidiana, específicamente cuando hablamos de vivienda y de propiedades, de trabajo, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, también en San Pedro Garza, ahorita se anunció San Pedro Garza, que para quienes no saben es el municipio más rico de América Latina, supuestamente, y pues el más rico del área metropolitana de Monterrey. Y pues acaban de anunciar que se va a construir una línea de metro que llegue a San Pedro. Y ha habido oposición por parte de vecinos con ese mismo discurso. Pero incluso lo interesante es que solo va a llegar una estación de metro a San Pedro y va a ser en la entrada del municipio. O sea, incluso es un metro no pensado para que la gente de San Pedro lo utilice, sino para que la mano de obra trabajadora que llega al municipio pueda llegar con facilidad. Claro. O sea, entonces también es eso, no solo es, claro, porque cuando hablamos de vivienda no podemos dejar de hablar de ciudad, ¿no? Porque no hay Claro. vivienda sin ciudad y ciudad sin vivienda. Y por supuesto que esta lógica de cómo distribuir la ciudad, el acceso a servicios del transporte, quién vive en ciertas zonas, quiénes no, y qué se le permite hacer a ciertos cuerpos en una zona
y en otros no, pues también es parte de eso. De hecho, en Mérida, el hecho de que en las zonas nortes de la ciudad detienen, por ejemplo, a personas mayas o que son leídas como Sí, personas mayas en las noches, porque dicen es que tú no tienes nada que hacer nada en esta colonia, no, o sea, en esta zona de la ciudad, justo por esa lógica, ¿no? De qué cuerpos están permitidos, en qué momento, en qué zonas, y que en ese caso sí tiene mucho que ver con el sistema de castas que hubo en Yucatán. Sí, claro. Por ejemplo, acá pero- Dani, que no presentamos a Dani, que está atrás de las cámaras. Un aplauso a Dani. Pero Dani viene desde nuestro querido Estado de México, Toluca, para ser más exacta. ¿Qué tal te caería un metrito en Santa Fe para llegar acá? Rápido llegaría, ¿no? Que ahora tienes que tomar como 400 rutas de autobús. Porque aparte creo que por ahí hay una que está en composición, ¿no? Que creo que la están arreglando. Entonces, la uno. Entonces, bueno, de eso hablamos Sí. cuando referimos a que... Sí, justo también, bueno, aquí haciendo como el paréntesis, ¿no? Ahora que Carla hablaba sí. de San Pedro Garza García, Carla tiene un video muy bueno de Cindy la Regia, que habla sobre Fin de la ciudad reja. y que habla sobre estas dinámicas, ¿no? De cómo se va segregando la ciudad y tiene que ver con clases, Sí. sí, pero recordemos que en México la clase está racializada, ¿no? Hablamos de raza también cuando hablamos de clase. Y entonces también cuando hablamos de niveles socioeconómicos altos, bajos, pobreza, hablamos invariablemente de racialización, ¿no? Súper. Y ese video, perdón, lo pueden ver en mi canal de YouTube. Ándale, sí, en el canal de Por YouTube. aquí va a salir. Ah, Aquí va a salir Iba por a acá. salir este canal de YouTube para que se metan. Sí. Oigan, vamos a ir youtuber. a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más preguntas que hacerle a Carla y bueno, regresamos. El elefante en la sala. Busca el libro País sin techo de Carla Escoffier en los links de la descripción. Síguenos en redes sociales y deja tu comentario en @racismomx. Continuamos. Hola, ya regresamos a seguir aquí chismeando con Carla. Bueno, hay que seguirle, ¿no? ¿Qué onda, Ángeles? Sí, bueno, pues, o sea, también, o sea, hablamos de distintas dinámicas, ¿no? De cómo el racismo se va manifestando, expresando en la ciudad, de la racialización, pero también hay un tema que siempre vemos en redes sociales, que es el de la gentrificación, ¿no? Que es el de, ¿qué es gentrificar? ¿Se está gentrificando? ¿No se está gentrificando? Eh, Tú tienes una definición como muy interesante en tu libro. También en otros momentos te hemos escuchado decir que todos podemos gentrificar en algún otro momento, ¿no? O sea, que también Ahora, nos pueden gentrificar, pero también podemos gentrificar, ¿no? Pero no sé si nos quieres platicar un poquito de la definición, ¿no? De cómo la gentrificación también se ha ligado al racismo, de cómo se ha expresado en ciudades, por ejemplo, en Ciudad de México, con los nómadas digitales, o cómo se ha expresado en otros lugares del país. Bueno, la gentrificación es un proceso que ha estado pues en discusión desde los años 60, que lo crea Ruth Glass, o sea, ella acuña este concepto que significa el proceso por medio del cual la llegada de un grupo con mayor poder adquisitivo a ciertos barrios que son considerados excluidos o tirados a menos genera el desplazamiento de la población originaria, que es de un poder adquisitivo menor, ¿no? Es decir, la llegada del capital hace que personas precarizadas, personas de esos barrios populares, tengan que abandonarlos, digamos, en un proceso que es, valga la redundancia, progresivo, ¿no? Entonces esto se ha pues puesto muy en boga con el tema de los nómadas digitales, ¿no? Sobre todo porque acá en Ciudad de México pues se ha levantado tanto el debate como la gentrificación también está ligada al racismo, ¿no? De cómo después se hace perfilamiento a las personas cuando entran a ciertos lugares, pero también hay gente que ha cuestionado que sí, esto no es una especie de racismo en contra de los gringos, ¿no? Entonces, a eso yo respondería por un lado, que pues como ya sabrán, sobre todo si siguen las redes de Racismo MX, pues no hay racismo a la inversa, ¿no? No existe eso. Y segundo, porque efectivamente la gentrificación no tiene nada que ver con el pasaporte de la persona. La gentrificación la pueden hacer nacionales. De hecho, muchas de las zonas que actualmente tienen procesos de gentrificación en Ciudad de México, previamente estos procesos habían iniciado con gente nacional y es gente nacional la que impulsa y se beneficia de la llegada
de pues estos nómadas digitales, que en su mayoría no son nómadas digitales, sino simplemente inmigrantes del norte global. Y pues eso, ¿no? Entonces, creo que sí es importante señalar que la gentrificación no es en sí que lleguen personas extranjeras, sobre todo porque a mí lo que me preocupa es que esa lectura termine generando pues posturas xenofóbicas que las terminan pagando no los gringos, no los canadienses, no los europeos, sino personas Claro. de Centroamérica, Sudamérica o de otros lugares que vienen, ¿no? Gente pues justamente racializada, ¿no? Claro, no, y digo, voy a decir algo que me voy a atrever a decir una cosa, pero son personas que tienen, claro, poder adquisitivo, pero no son los ricos en sus países, vienen acá y acá lo son, ¿no? Y eso reafirma solamente la existencia de las desigualdades y perpetúa las desigualdades en algunos lugares. Pero una cosa importante que dijo Ángeles es, pero todas podríamos serlo, o sea, ¿de qué forma? A lo mejor cuando no sé, por ahí también recibimos aquí luego recibimos muchísimos comentarios, historias, etcétera. Pero, ¿de qué manera a lo mejor una persona que vive en alguna colonia muy elegante de San Pedro, a lo mejor, o de Las Lomas, no sé, se va a vivir a algún lugar hipster, pero con a lo mejor no con una reputación como eso no es gentrificar, o sí es gentrificar? ¿Qué opinas? Sí, a ver, es difícil como analizarlo en abstracto, hay que ver caso por caso, pero sí, a ver, tenemos que partir del hecho que todo el mundo podemos gentrificar, sobre todo porque mucha de la gentrificación se da en lo que se conoce como oleadas, ¿no? Es decir, no es que hay gente súper precarizada y ya van súper ricos y son desplazados, sí ocurre, sí a veces, pero muchas veces es paulatino, ¿no? Llegan personas que no son ricas, pero a lo mejor son clase media o la llamada clase media, que desalojan, van generando ese proceso silencioso de desplazamiento de la gente originaria, luego llega gente con más poder adquisitivo y desplaza a este segundo grupo y así sucesivamente. De hecho, es hasta común que de repente en luchas contra la gentrificación veamos que mucha de la gente más activa no son personas originarias del barrio, sino que llegaron, digamos, hace unos años o lo que sea, y que ahora son, digamos, pues activistas o gente que está luchando contra la gentrificación del barrio, ¿no? Entonces, muchas veces también pasa que la gente que gentrifica no sabe que está gentrificando. Entonces, es un proceso muy complejo, es muy difuso, y creo que tenemos que partir del hecho que todas, todos, todes podemos gentrificar. No hay como una regla de, pues haz esto, etcétera. O sea, es muy complejo y depende de cada caso, pero creo que la regla de oro sería no perder de vista eso. ¿Y cómo hacer? Por ejemplo, me pongo a pensar en la situación que está pasando a lo mejor España, específicamente en las grandes ciudades tipo Madrid, Barcelona, etcétera. No porque me interese, sino porque en realidad el ejemplo, no sé si en algún momento nos vaya a pasar a nosotras. Ay, ya agarré el micrófono. Pero, por ejemplo, grupos de mujeres que no pueden ya pagar alquileres en el centro de Madrid porque son muy caros, porque piden muchísimas requisitos, etcétera, y comienzan a irse a los lugares, ¿no? Donde originalmente son sus familias, ¿no? No sé, Toledo, bueno, los lugares que están aledaños a Madrid. Y comienzan a vivir una vida con salarios que no alcanzan en Madrid, pero que obviamente son muchos más altos de los de las comunidades de donde vienen a lo mejor sus abuelos, abuelas, pero que ahí sí tienen un patrimonio, ¿no? Está la casa de la abuela, entonces ahí puedes llegar a vivir y puedes estar, y como puedes hacer teletrabajo, entonces puedes vivir bien. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Algún día estaremos Claro. así? A ver, lo que ocurre es que también, a ver, la gentrificación, como todos los conceptos, es un norte que nos ayuda a entender la realidad, pero tampoco es que la realidad se encaje a los conceptos. De hecho, tenemos que partir, no todos los problemas urbanos y de vivienda son gentrificación. A veces llamamos gentrificación a cosas que no lo son, y de hecho creo que las ciudades son tan complejas y tan diversas que hay procesos a los que simplemente no les hemos encontrado un nombre y que es difícil como conceptualizarlos o encajarlos en un concepto determinado, porque son bastante complejos. Entonces creo que más allá de estas discusiones de la gentrificación, no podemos perder ese análisis caso por caso, ciudad por ciudad. No, por ejemplo, esto que tú mencionas, pues no desconozco el caso, pero suena un proceso que justamente reta estos conceptos convencionales, pero lo que sí tenemos que entender y que esto sí no podemos perder de vista es cómo la desigualdad y particularmente también el racismo va moldeando cómo las ciudades van siendo distribuidas, cómo se van moviendo, porque al final del día no podemos entender
ese tipo de dinámicas sin los flujos de capital y sin la desigualdad. Y al hablar de desigualdad, pues no solo es socioeconómica, también como ustedes ya han hablado en varios momentos, esa desigualdad socioeconómica está ligada también a procesos de racialización. Qué fuerte. Oye, Carla, y hablando de esto de gentrificación, porque se ha escuchado mucho, yo me acuerdo cuando leí tu libro y hablas de la definición, yo puse, es que ya gentrificaron la definición de gentrificación, ¿no? Pero luego hay otros procesos que están ahí, pero son similares, pero hay que diferenciarlos, ¿no? Y estoy hablando de la turistificación. ¿Qué nos podrías decir de esta vaina? Porque queremos hablar un poco de lo que pasó en Oaxaca cuando Salomón Jara comenzó a decir, no, es que estos chavos que manifestaron en contra de la turistificación y la gentrificación en Oaxaca son nazis, ¿no? Hay una cosa así, dijo este gobernador, pero cuéntanos, ¿cómo diferenciar estos fenómenos? ¿Qué trata la turistificación? Y sobre todo, es ya después, hay xenofobia por protestar contra la gentrificación y turistificación. Vamos a hablar un poco de ello. Bueno, la turistificación es un proceso por medio del cual los espacios urbanos empiezan a ser priorizados para el turismo, incluso a costa de las personas que habitan esos lugares, ¿no? Y esto lo podemos ver, pues, como cada vez en distintas ciudades hay ciertos barrios, ciertas zonas que justamente las llamamos como turísticas, pero no nos referimos solo porque atraen a turistas, sino porque verdaderamente toda la organización y todo el espacio gira en torno al turismo. Cada vez es menos las personas que viven allá y cuando las personas habitantes de la ciudad pasan a esos barrios para hacer sus actividades del día a día, pues se sienten hasta como desubicadas, ¿no? Como intrusas, como si estuviesen fuera del lugar por querer hacer uso de sus espacios como un espacio para habitar. La turistificación está muy relacionada a la gentrificación, pero sí es un proceso que tiene sus particularidades y que por supuesto también parte con esa lógica del racismo por dos puntos, ¿no? Por uno, porque cuando se turistifica una ciudad, lo que buscan tanto gobierno como sector privado es que esa parte de la ciudad o esa ciudad entera se parezca más a los imaginarios que tienen los turistas de esos lugares, ¿no? Y eso incluye estereotipos racistas, por ejemplo, ¿no? Esta exotización del lugar, lo cual es curioso porque supuestamente cuando viajas a un lugar, tú lo que quieres es conocer cómo es el lugar, cómo es la vida del lugar, y lo que está ocurriendo es que se construyen o se reconstruyen esos lugares para que no se parezcan a sí mismos, sino a esos imaginarios que ya tiene el turista, ¿no? Y eso incluso lo vemos como en el turismo mexicano, ha habido una homogenización de estos lugares turísticos, ¿no? Elementos que, por ejemplo, son entendidos como mexicanos y que aparezcan en lugares que a lo mejor en esa región no son propios, ¿no? Y eso lo vemos también claramente en Oaxaca, por ejemplo. En Oaxaca, en Tulum. De hecho, ¿saben qué? En Lisette Villegas, que es integrante de la tercera generación del programa de Juventudes de Racismo MX. Ella es de Quintana Roo y durante YALP 3 nos estaba comentando a varias compañeras, yo estuve presente, cómo en Quintana Roo, o sea, Tulum, decías que Tulum, o sea, la gente que nació históricamente, comunidades mayas que está alrededor de Tulum, ya no vive, o sea, van a trabajar para los complejos hoteleros y me estaba comentando esta situación de que cuando es 16 de septiembre y hacen la fiesta patria, o sea, es una cosa rarísima porque sale un sujeto haciendo bailes, pero no son mayas y dice que es maya y la persona del norte global está aplaudiendo, le está dando propina, como me decía ella, es que nos desplazaron y ahora les tenemos que servir, ¿no? Está fuerte esa vaina. Sí, justamente es como ese proceso que se da y que obviamente pues es más marcado cuando sea en país de Latinoamérica, ¿no? Y no es en sí gentrificación, al menos hay gente que sostiene que es una forma de gentrificación, yo creo que sí soy de las que opinan que son procesos relacionados que pueden interactuar pero diferentes, pero sí que han estado como en una constante dialéctica, sobre todo con ese fenómeno de los nómadas digitales que no se da solo en Ciudad de México. Si escuchamos las discusiones y los procesos que hay, por ejemplo, en Medellín, vamos a ver que son discusiones y denuncias muy similares a lo que está pasando acá en Ciudad de México, lo que está pasando en Oaxaca, también lo que está pasando en Buenos Aires, también hay un proceso muy similar. Entonces, vemos que es algo que se da generalmente pues, con esta lógica de cómo se relaciona en el norte con el sur global constantemente. Súper. Oye, y ya estamos llegando casi al final. Yo solo tengo una pregunta que creo que nos va a sacar de ver muchísima respuesta, pero bueno,
¿qué se puede hacer? ¿Se puede regular? O sea, entiendo que hay algunos estados de la región, países que han podido regular un poco esta situación, ¿no? Este fenómeno. México, ¿qué está haciendo y qué buenas prácticas podríamos empezar a adoptar, etcétera? ¿Tú qué le sabes? Bueno, o sea, evidentemente en estos temas de vivienda y ciudad no hay una solución, sino soluciones. Hay que partir que cualquier propuesta que se pueda hacer es siempre incompleta, siempre va a ser algo que no va a ser una panacea, que no va a cambiar todo de la noche a la mañana. Y lo que necesitamos son soluciones, ¿no? Y hay muchas cosas que no estamos haciendo que se pueden hacer. Por un lado, el tema de apostarle a mecanismos para acceder a la vivienda, más allá de solo otorgar créditos a través de Infonavit o Fovista, por ejemplo. Yo creo mucho en el tema de las cooperativas de vivienda, sobre todo porque es un proceso gestionado principalmente por las personas, no por los desarrolladores o el Estado. También hay cosas como, por ejemplo, en México no tenemos una legislación en contra del racismo y la discriminación en la compra y venta de vivienda. En Estados Unidos, sí la hay, el Fair Housing Act. Pongo de ejemplo Estados Unidos no porque sean el ejemplo, sino porque me parece muy representativo cómo en Estados Unidos, a pesar de que es el país adalid de la propiedad privada y el libre mercado, tienen una política de vivienda más robusta y con una participación más fuerte del Estado que la que tenemos acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá tienen un mecanismo, una legislación que prohíbe la discriminación en la compra y venta de vivienda y que de hecho esa legislación es una victoria del movimiento de los derechos civiles y políticos de los 60s y 70s en Estados Unidos. Normalmente cuando hablamos de Martin Luther King, Malcolm X y todo este movimiento, se habla del acceso a la educación, al voto, pero no sé por qué, tanto en películas como en series, como en documentales, se omite una parte que era de los puntos claves y que más exigían, que era el tema de vivienda. De hecho, hubieron marchas por el derecho a la vivienda de todo este movimiento de personas afro en Estados Unidos, ¿no? Y producto de eso fue el Fair Housing Act, ¿no? Que incluye mecanismos para, como, digamos, no es exactamente lo mismo, pero para poner una idea, es muy similar a lo que hace la CONAPRED o la COPRED, pero enfocado al tema de vivienda y que puede adoptar medidas para impedir que una persona sea desalojada o que se le niegue el acceso en compra o renta a una vivienda, únicamente basándose en elementos raciales, ¿no? O de género o de orientación sexual. Primero empezó como algo de racialización, pero luego con el paso de los años se extendieron la Fair Housing Act a temas de género contra mujeres y luego contra población LGBT. Súper. Bueno, pues no sé si tengas algún comentario final, no sé, Ángeles. Sí, pues no, creo que de lo que me queda es que el racismo se puede manifestar de muchas formas, procesos en las ciudades, ¿no? Y creo que también, creo que desde el movimiento antirracista también toca exigir desde ahí, ¿no? O sea, creo que quizás desde la vivienda, ¿no? Desde el derecho a la vivienda, no sé, es mi impresión, ¿no? Como que se ha movido desde quizás movimientos inquilinarios, ¿no? Desde otro tipo de movimientos, pero creo que desde el antirracismo también toca como unir, ¿no? O sea, porque también es una cuestión de racialización y creo que a veces eso se queda un poco borrado, ¿no? Entonces creo que también es importante como subrayar, ¿no? También es una cuestión racial y eso, ¿no? Pero me parece fabuloso todo lo que nos acaba de decir Carla. Cuéntanos, Carla, bueno, ya sabemos dónde te podemos encontrar en redes sociales, pero cuéntanos ahí todas tus redes sociales para que quienes nos escuchan, quienes nos ven, te puedan seguir. Bueno, pues yo genero contenido sobre estos temas y sobre algunos otros temas, tanto en TikTok como en Instagram, como en Twitter, como en YouTube, ¿no? Entonces pueden seguirme en cualquiera de esas redes sociales. Le encuentran como Carla Escoffier. Sí, entonces estoy como @Carla Escoffier en todas mis redes. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Muchas gracias por haber venido y bueno, les esperamos pronto en el siguiente episodio de El Elefante en la Sala. Hasta la próxima.